gracias a la, a la carrera que estudiamos. El día de hoy nuestro ponente es el doctor Jürgen Adam Sánchez, quien acaba de culminar su servicio social por la UPAEP. Actualmente es presidente nacional de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación AC y es representante del apartado estudiantil para la ANFEM, COMAEM y FENACOME. Y pues creo que muchos ya lo conocen. Sin más preámbulo, los dejo con Jürgen. Adelante, Jürgen. Ay, perdón. Gracias, Sus. Bienvenidos a todos, chicos. Espero que les sirva un poquito de, pues, esta plática. Para los que no han estado conmigo, a mí las pláticas me gustan que sean un poquito más interactivas. Entonces, en cualquier momento, si ustedes tienen alguna duda, comentario, quieren expresar un punto de vista o lo que sea que ustedes quieran comentar, nos pueden escribir en el chat de yo quiero comentar o su comentario, o simplemente activar su micrófono y decirlo, ¿va? Este, para los que ya han estado en el servicio, de los que están viendo, pues también siéntanse libres de comentar y pues entre todos ir construyendo un poquito, ¿sale? Les voy a compartir la presentación para que pues vayamos dándole. Dejen. Ok, ahora sí. ¿Sí pueden ver mi pantalla todos? Espero que sí. Sí, se ve. Va, muchas gracias, Sus. Bueno, el título de la plática es realizar un protocolo de investigación en un servicio social rural. Yo actualmente pues ya culminé mi servicio social. Como Suset lo dijo, soy de la UPAEP, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, obviamente en Puebla, y mi servicio social lo hice en una comunidad rural que es en Chignahuapan, Puebla. Es una comunidad que más o menos está a 2 horas de la capital y pues yo lo estuve realizando en un centro de salud con servicios ampliados, el CESA de Chignahuapan, pero tuve la oportunidad de estar como en varias partes de la jurisdicción sanitaria. Entonces pude precisamente ir a comunidades aún pues más lejanas de alta marginación, en donde pues implementé un poquito lo que la MEF me proporcionó para llevar a cabo, disculpen, ya estoy como Lolita Yala, este, para llevar a cabo pues precisamente lo que es un poquito de investigación. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que vamos a recorrer. Vamos primero a abarcar qué son las generalidades de un servicio social rural, un poquito de la materia legal y normativa sobre la investigación, ya entrando más en temas sobre la realización de los protocolos de investigación. Vamos a discutir un poquito sobre las oportunidades y los retos que enfrenta un médico pasante en servicio social al momento de querer realizar un protocolo de investigación durante el servicio social rural. Y bueno, finalizamos con un espacio de preguntas y respuestas que espero que es donde todos más podamos comenzar. Entonces, bueno, para todos aquellos, espero que ya tengan un poquito de noción sobre qué es el servicio social en medicina. Si no, pues vamos a ir avanzando un poquito sobre qué es el servicio social. El servicio social es el último año de la formación de la licenciatura en medicina que se enfoca en la aplicación de los conocimientos teóricos prácticos de medicina ya en una población. Este servicio social pues realmente no tiene como una definición estándar por las diferentes entidades que rigen el servicio social, porque muchas veces se le llama que es como una retribución para la sociedad, ¿no? Y en teoría, dentro de las leyes en donde se establece el servicio social en medicina, nos dictamina que este servicio es para las comunidades con bajo y muy bajo nivel de desarrollo. Sin embargo, pues tenemos que en la actualidad el servicio social en medicina, lo que inició hace más de 40 años como un servicio que precisamente existía por la demanda de atención médica en zonas de bajo y muy bajo desarrollo, pues ha ido transformando de poco en poco hasta que actualmente tenemos un servicio social que no necesariamente tiene que ser en zonas rurales, sino que también se puede dar en zonas urbanas, en zonas suburbanas, y que esto precisamente cumple con el objetivo de que el médico, una vez que ya terminó
todo su mapa curricular y que ya cursó por el año hospitalario conocido como internado de pregrado, pues se enfrenta ya a una población real que tiene demandas y necesidades en materia de salud y que el médico pasante en servicio social pues tiene que prestar precisamente todos estos servicios en materia de medicina hacia la población. El servicio social no solamente cuenta con esta área clínica, hay servicios sociales que precisamente se dedican exclusivamente a la investigación. Desafortunadamente, únicamente el 7% de todas las plazas que se designan para el servicio social son dadas hacia la investigación y esto está dictaminado por el CIFRUS. También hay plazas de convenio, que no necesariamente son plazas ni clínicas ni de investigación, pueden ser plazas administrativas, pueden ser plazas paraclínicas, incluso hay plazas en las que se repite un estadio intrahospitalario como si fuera un internado de pregrado. Entonces, han ido variando un poquito las modalidades de la prestación de servicio social dentro de la carrera de medicina, pero en su mayoría, las plazas que oferta una universidad para realizar el servicio social dentro de medicina, pues son plazas en zonas rurales, como su definición primaria lo dice, pues que tienen que ser con un bajo o muy bajo nivel de desarrollo. Y entonces tenemos diferentes tipos de plazas. Y dependiendo de estas plazas es donde se va a asignar. Tenemos tres tipos de plazas, que son las A, las B y las C. Anteriormente se conocían unas plazas que se denominaban doble C, pero actualmente la Secretaría de Salud, que es la que rige mediante el Consejo General de Salubridad a todos los institutos que prestan precisamente campos clínicos para el servicio social, ha desaparecido un poco la terminología doble C y las dejó con terminología C. ¿Cuál es la diferencia entre estas plazas? Pues una, el horario, las comunidades y el tipo de beca que le proporcionan. Básicamente, estas son las diferencias entre las plazas, teniendo que las plazas C y doble C son en aquellas comunidades rurales que son comunidades que se consideran marginadas o de alta marginación. Anteriormente esta era la diferencia, ¿no? Que si tenemos una plaza doble C, era una plaza de alta marginación. Y si tenemos una plaza C, únicamente era una plaza rural o marginadas. Es importante conocer que el servicio social pues sigue siendo una parte formativa porque al nosotros seguir una parte formativa aún dependemos como médicos pasantes en servicio social de la universidad y precisamente este año, al todavía ser un año formativo, todavía se presta que nosotros como estudiantes pues tengamos que depender de aquellos que están arriba de nosotros, que ya cuentan con una cédula, que cuentan con una autoridad jerárquica por arriba de nosotros para poder completar pues todas las materias, perdón, no materias como tal de la universidad, sino todo lo que engloba una formación integral, ¿no? Y ya la aplicación de estos conocimientos teóricos prácticos. Eh, pero bueno, ¿qué es una zona rural? A lo mejor recordamos nuestras clases de geografía o de cívica y ética de por allá en la primaria, cuando nos marcaban los cuadritos de diferencia entre una zona urbana y una zona rural. Es importante conocer qué es una zona rural porque pues precisamente vamos a hablar sobre el desarrollo de protocolos de investigación dentro de estas zonas. Entonces, para fines demográficos completamente del INEGI, vamos a tener que una zona rural es aquella que cuenta con menos de 2.500 habitantes. Sin embargo, no solamente la situación demográfica juega un papel indispensable en esto. La zona demográfica va a ser una parte de lo que vamos a considerar como una zona rural, siendo que las zonas rurales también vamos a tener que la demografía, además de ser una demografía pequeña en el número de habitantes, también es una demografía con un nivel de densidad inferior a lo que usualmente se maneja en las zonas urbanas. Y esto depende obviamente de la entidad. No es lo mismo hablar de una densidad en el estado de Sonora, en el estado de Coahuila, en el estado de Chiapas, hablar de una densidad en el estado de México, en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Vamos a tener que las sociedades son una sociedad simple, es decir, que no tiene lazos complejos o jerarquías complejas dentro de su sociedad. Eh, Tienen también una migración con un flujo negativo. Esto quiere decir que generalmente las personas se van de estas zonas para buscar una zona urbana. Y en cuanto a su actividad económica, también que es un factor muy indispensable para clasificarlo en zonas rurales o zonas urbanas, pues se van a dedicar principalmente al sector primario, ¿no?
es decir, agricultura, ganadería, eh, cosas que tengan que ver directo a la explotación del recurso natural. Tienen interacciones sociales cercanas. Y todo esto es muy importante comprenderlo porque en el momento en el que vayamos avanzando con la plática y discutamos sobre qué se necesita para hacer un protocolo de investigación, pues vamos a tener que tomar en cuenta que usualmente pues va a cambiar el contexto completamente al que conocemos dentro de una universidad en la que estudiamos, que todas son en sedes urbanas por lo general, o en un internado de pregrado donde nuestros hospitales eran hospitales relativamente grandes que también se encontraban en zonas urbanas o suburbanas. Entonces, también tenemos que contemplar que las interacciones sociales que van a tener estas zonas rurales, pues son interacciones sociales cercanas, es decir, relaciones interpersonales duraderas, de familia, de amigos, de compadrazgos, que ya tengan este tipo de parentesco un poquito más cercano y no tanto como en una situación urbana que precisamente se dictamina a pues son eh, interacciones sociales un poquito más impersonales, ¿no? Y vamos a tener que el contexto espacial es de naturaleza o de campo, a diferencia de un contexto urbano en el que es pues ciudad, una selva asfáltica, ¿no? Aquí es completamente diferente, es más la convivencia con la naturaleza, con el campo, con lo que la zona tiene, si hablamos de un desierto, si hablamos de una costa, si hablamos de una sierra, lo que sea que estemos hablando, pues también es importante conocer. Y precisamente aquí es a donde va a prestar atención en salud el médico pasante en servicio social al que se le haya destinado una plaza en una zona rural. El servicio social rural, ¿qué significa? Significa que el médico pasante va a asistir a una unidad. En esta fotito les puse una foto de un centro de salud que yo tuve la oportunidad de asistir, que es el Centro de Salud de Atzingo. Está también en la Sierra de Puebla, al norte de Puebla, y bueno, es básicamente como están por lo general los centros de salud rurales. En estos tenemos la facilidad de que el médico pasante pues puede ser el médico a cargo de la unidad en muchas ocasiones, que no tendría que hacer lo correcto porque recuerden que seguimos en una etapa de formación, pero pues muchas veces se deja al médico pasante como médico a cargo del centro de salud o como un médico auxiliar que cuenta con un médico que ya cuenta con una cédula, que es el encargado de la unidad. Dependiendo de si es el médico a cargo del médico auxiliar, pues van a tener las jornadas específicas y eh, las funciones necesarias que tienen que realizar dentro del centro de salud. Por lo general, todos son consultas de primer nivel, no hay muchos procedimientos que realizar. ¿Por qué? Porque pues es una medicina un poquito más de primer nivel basada en la prevención y en la promoción, ¿no? En teoría, así tendría que ser. Lo bueno de esto es que cuenta con jornadas específicas. Todas las guías y las normas y los manuales internos de las instituciones, de las jurisdicciones y de las dependencias nos marcan que el pasante en servicio social de medicina de las zonas rurales cuenta con jornadas laborales de 8 horas con permanencia. Eso es importante, la permanencia. ¿Por qué la permanencia? La permanencia nos indica que el médico pasante en servicio social tiene que permanecer dentro de la unidad, obviamente con una lista detallada de las facilidades que necesita esta unidad para que el médico se pueda quedar dentro de la unidad, pero tiene que permanecer ahí por cualquier urgencia que se pueda proporcionar. Realmente las urgencias dentro de las zonas rurales pues son un poquito menos frecuentes por la cantidad de la población, aunque sí se llegan a presentar obviamente pues urgencias muy fuertes. En mi caso me pasó mucho ver urgencias, pues sí, un tanto impactantes. Y yo creo que a todos los que pasamos por el servicio social, pues sí nos llegó una que otra urgencia que sí es un poco de prestar, de llamar la atención, ¿no? Pero pues por lo general es un lugar muy tranquilo. Y pues se prestan estos servicios médicos y paramédicos. Se prestan servicios de enfermería, hay centros de salud que tienen para odontología, que tienen para fisioterapia, que tienen para psicología, dependiendo de qué tan grande esté el centro de salud, de cuántos pacientes o cuánta afluencia tenga, pero por lo general son afluencias bajas.
Estamos hablando que a lo mejor en un centro de salud de un servicio social rural no supera las 20 consultas al día por jornada, ¿no? No supera las 5 urgencias por semana. Entonces, realmente la afluencia de pacientes es baja y el horario pues sí queda un poquito grande para que el médico pasante tenga actividades extras que no implique únicamente la consulta médica y la papelería. Aquellos que ya pasamos por ahí, pues conocemos todos los formatos de papelería que hacen hacer al pasante, que realmente es en lo que más se va tu tiempo, más tardas en hacer toda la papelería que te solicitan a nivel jurisdiccional que en realizar tus actividades de médico como tal, ¿no? Y ahorita vamos a discutir un poquito de cómo juega esto, un papel importante dentro de la elaboración de los protocolos. Ahora, vamos un poquito con la normativa. Para conocer nosotros la normativa de cómo desarrollar un protocolo, pues es importante que nosotros conozcamos la estructura básica de a quiénes vamos a tener nosotros que presentar nuestro protocolo, a quiénes vamos a tener nosotros que acercarnos para realizar un protocolo. Todo esto se deriva, obviamente, a nivel jurisdiccional. Todos los estados están divididos a nivel jurisdiccional dependientemente si es de qué institución sea, si es Secretaría de Salud, si es del ISSSTE, si es del IMSS, si es de las instituciones estatales, si son por convenio, etcétera. Todos tienen oficinas de primer nivel. En este caso se denominan las jurisdicciones. Y dentro de todas las jurisdicciones tiene que haber una jefatura de enseñanza e investigación. Esta jefatura de enseñanza e investigación, pues son los que nosotros conocemos como los jefes de enseñanza. Nuestros jefes más altos, por así decirlo, en un primer nivel. Eh, Estos tienen que tener a su cargo una coordinación de investigación. La coordinación de investigación, a su vez, tiene que tener a cargo un comité específico de investigación y un comité de ética. Estos van a ser los primeros pasos a quien nosotros nos vamos a tener que acercar para conocer la normativa vigente. Ahorita vamos a discutir un poquito sobre todo el marco legal que corresponde a hacer investigación en México, pero estas son las primeras partes que nosotros tenemos que conocer cómo está la normativa interna para posteriormente poder llevar a cabo un protocolo de investigación. ¿Por qué tenemos que acercarnos a estos? Porque cada jurisdicción, cada entidad estatal, cada institución tiene sus propios manuales internos y su propia normativa interna de cómo realizar procesos de investigación, de cómo realizar aplicaciones de encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que si nosotros en determinado momento nosotros deseamos realizar un protocolo de investigación, pues primero estemos enterados de cuál es la normativa interna de donde nosotros nos encontramos para poder desarrollar este protocolo. Adicionalmente, recuerden que es un año formativo y que por lo tanto no contamos con cédula nosotros como para poder realizar una investigación por nuestra cuenta al 100%. Siempre vamos a necesitar a alguien que cuente con cédula profesional para que el CONACYT, que precisamente es este órgano que se encarga de la investigación en México, pues pueda autorizar la realización de un protocolo de investigación. Entonces es importante que siempre nos acerquemos con nuestra normativa, que conozcamos nuestra normativa directa acercándonos a nuestros jefes inmediatos. Un poquito más ya en cuanto al marco legal, pues todo lo que nosotros queramos realizar en materia de investigación va a estar dictaminado por la Ley General de Salud. En el título quinto de esta ley van a encontrar el apartado de investigación. Es un apartado muy cortito porque obviamente las leyes se van desglosando en las normas oficiales, en las leyes específicas para cada título y precisamente así como la Ley General de Salud se deriva del artículo cuarto constitucional, pues así es importante, ¿no? También cómo se va desglosando. También estamos prestar mucha atención a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque recordemos que vamos a estar ocupando datos personales. Y esta ley también hace referencia a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Es importante que contemplemos estas tres leyes porque es como lo más alto que vamos a poder tener. Ya yéndonos un poquito más específico, vamos a tener la norma oficial mexicana del expediente clínico, porque recuerden que vamos a estar trabajando con pacientes directos. En caso de que decidamos tener una línea de investigación un poco más clínica, un poco más de aplicación en pacientes. Si no, vamos a tener también la norma oficial mexicana 012, que establece los criterios para la ejecución de protocolos de investigación para la salud en seres humanos, y la norma oficial mexicana 220, que es la instalación y operación de la farmacovigilancia. Es importante que le demos una repasada a estas normas si deseamos realizar un protocolo de investigación
un poquito más clínico, si no deseamos realizar un protocolo clínico de investigación, que es un protocolo a lo mejor un poquito más de procesos administrativos, etcétera, entonces tenemos que hacer pues únicamente la alusión a la norma oficial mexicana 012. Estas normas nos plantean qué es lo necesario que tiene que tener los protocolos para que nosotros podamos ir realizando nuestro protocolo. Ahora sí, entrando un poquito más a materia de protocolo de investigación. Primero que nada, tenemos que, una vez que acudimos a nuestro servicio social rural, pues tener la disposición. Ahorita vamos a ir un poquito más en los pros y en los contras de por qué sí, por qué no, porque a veces es muy difícil realizar un protocolo, por qué no se hacen los protocolos de investigación, pero es importante, primero que nada, tener la disposición y las ganas de realizar una investigación. Si ustedes se dan una vuelta en Internet y buscan cuántos protocolos de investigación, no necesariamente clínicos, les digo, puede ser de diferentes ramas de la investigación, se realizan a nivel rural, ustedes se van a dar cuenta que es muy difícil encontrar un protocolo que se haya hecho en una zona rural. Por lo general, ¿qué tipos de protocolos vamos a encontrar en estas zonas? Vamos a encontrar protocolos de incidencia, protocolos de prevalencia, que realmente son protocolos muy básicos, que realmente son protocolos que en cuestión de horas puedes sacar un protocolo y puedes entregarlo. ¿Por qué? Porque recuerdan toda esta papelería que les dije, hay algo que se conoce como el CIS y como el SUIBE. Aquellos que ya han hecho su servicio social sueñan con el CIS y sueñan con el SUIBE. Estos son formatos epidemiológicos de captura en el que los médicos de las unidades tienen que ir paloteando literalmente 54 hojas de cuánta consulta han visto. Entonces, es muy fácil que si tú quieres hacer un protocolo de prevalencia, un protocolo de incidencia, únicamente te vayas a tus concentrados del CIS, a tus concentrados del SUIBE y desgloses la información, porque la información pues ya va a estar ahí. ¿Qué va a ser lo difícil? Encontrar protocolos de investigación en zonas rurales que no traten de esto, porque la información sobre la incidencia y la prevalencia, pues ya está. Se pueden ir a las jurisdicciones, a la Dirección de Epidemiología, a pedir los concentrados de los CIS del centro de salud que ustedes deseen y se los proporcionan y ustedes sacan de ahí toda la incidencia y la prevalencia que ustedes quieran. Pero lo difícil es tener la disposición de precisamente dar este paso un poquito más para allá y a lo mejor decir, bueno, voy a buscar entonces factores de riesgo, porque en mi comunidad yo estoy viendo que hay mucho diabético y que hace 20 años no teníamos el problema de diabetes con los padres de las personas que ahorita están presentando diabetes. Entonces, pasamos al segundo punto, una identificación del problema. Dentro de la comunidad ustedes van a estar como médicos responsables y si no están como médicos responsables, pues van a ser el médico que se va a quedar en el centro de salud las 24 horas. Por lo tanto, ustedes van a darse la oportunidad de conocer a la población. Y al conocer la población van a darse cuenta de los problemas que tiene esa población, que probablemente son problemas que han obviado los médicos que han estado anterior a ustedes. Entonces, teniendo una buena disposición hacia realizar un protocolo de investigación y una vez identificando el problema, podemos nosotros pasar al siguiente punto que es el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema, nosotros vamos a decir precisamente esto que les comentaba. Ok, tenemos que los casos de incidencia y de prevalencia de diabetes han estado diferentes a los de hace 10 años. Ok, pues ya sabemos que han incrementado, ¿no? Que ha incidido mucho más la diabetes y que ha prevalecido esta enfermedad. Pero pues nadie se ha dado la tarea de buscar los factores de riesgo que tiene esta comunidad en específico para saber por qué estamos teniendo esto. Y entonces ya estamos identificando que hay un problema y ya estamos planteando que hay un problema y entonces sí podemos empezar a trabajar en la generación del protocolo. Obviamente, para generar nosotros un protocolo, primero tuvimos que haber investigado toda la normatividad que tiene nuestra dependencia en primer lugar y conocer todo lo que incluye, todos los códigos de ética que nos van a manejar, todas las normas oficiales que nos van a manejar para nosotros poder generar un protocolo. Y entonces sí, empezamos con la generación del protocolo. ¿Qué va a incluir nuestro protocolo? Pues precisamente va a incluir los aspectos básicos de todos los protocolos de investigación. Esto pues creo que ya no se los tengo que decir, no es una clase de metodología de la investigación, ni de investigación clínica, pero bueno,
Vamos a tener nuestros diversos apartados en el que a lo mejor vamos a tener nuestros antecedentes, que vamos a tener nuestra metodología de la investigación, que vamos a tener nuestros objetivos, que vamos a tener nuestra introducción, vamos a tener el cómo vamos a hacer el análisis de datos, vamos a tener el qué es lo que buscamos, nuestra hipótesis, vamos a tener toda nuestra bibliografía que va a amparar el por qué nosotros estamos queriendo hacer este protocolo. Y una vez que tengamos esto, entonces sí vamos a acudir con este protocolo eh, previo para presentarlo a las autoridades. Es importante que se lo presentemos a las autoridades, les hago énfasis en esto, porque nosotros no tenemos título, nosotros no tenemos cédula y por lo tanto no podemos desempeñar una investigación nada más porque sí, por nuestros propios medios. Probablemente nosotros vayamos a ser los que vamos a realizar toda la investigación, sí, pero necesitamos siempre nuestros expertos. Recuerden que hay dos tipos de expertos en la investigación, que está el experto metodológico y el experto en la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros vamos a buscar factores de riesgo o factores de prevención para lo que ya estamos investigando, pues entonces vamos a buscar a lo mejor nuestro jefe de la jurisdicción, el jefe de la rama de enfermedades no transmisibles, a lo mejor tiene un diplomado en enfermedades no transmisibles, o es especialista en medicina interna, o es endocrinólogo, y entonces podemos apoyarnos de él para que sea nuestro asesor especialista, y por lo general estos encargados de las partes de investigación, nuestro jefe de enseñanza e investigación, va a fungir como nuestro especialista en la metodología, ¿no? Una vez que les presentamos los protocolos, estas autoridades nos tienen que regresar nuestro documento con las correcciones que ellos consideren necesarios, porque no somos investigadores profesionales y ellos sí ya tienen una noción mucho más grande de la investigación, ¿no? Una vez que nos regrese nuestro protocolo, lo adecuamos a las observaciones que nos hayan dado y entonces sí, una vez que tenemos luz verde de parte de nuestras autoridades, comenzamos con la investigación. La investigación puede ser de lo que ustedes quieran. Les repito, no necesariamente tiene que ser clínica. Muchas veces nos enfocamos en que la investigación únicamente tiene que ser clínica y únicamente tiene que ir buscando prevalencia, incidencia, factores de riesgo, factores preventivos, que tiene que buscar si el medicamento tiene una mejor efectividad en esa población en específico, si a lo mejor con tal medicamento se elimina tal cosa. No necesariamente tiene que ser así. Ahorita les voy a compartir un poquito más adelante la experiencia que yo tuve dentro de mi servicio social en materia de investigación. Y pues yo no hice investigación dentro de mi servicio social en un área clínica. Entonces ustedes tampoco se enfoquen en que toda la investigación que nosotros realicemos tiene que ser clínica. Eso es algo muy importante. Una vez que comenzamos la investigación, pues pasamos a la parte que es la más difícil de todas, el análisis. El análisis de todos los datos que ya previamente recopilamos dentro de la investigación. Y bueno, para esto pues tenemos que tener una metodología muy fuerte. Tenemos que tener cómo van a ser nuestra forma de investigar, si a lo mejor vamos a querer hacer un metaanálisis, si a lo mejor vamos a querer hacer un ensayo doble ciego, un ensayo, todas las modalidades de investigación que puedan existir de metodología, nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos hacer para que nuestro análisis pueda ir un poquito más allá y que realmente los resultados que nosotros busquemos, veamos si van de acuerdo a la hipótesis que generamos o si va a ser una hipótesis alterna, si va a ser una hipótesis nula. Todo esto lo tenemos que ir viendo nosotros para posteriormente poder sacar las conclusiones y poder decir, ok, mi problema principal fue que la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en la comunidad despuntó en la generación de 10 años para acá, ¿no? Ok, y mi investigación entonces, ya sé que esto ya está por dado, ¿qué va a hacer? Voy a buscar los factores de riesgo. Y dentro de nuestros factores de riesgo, a lo mejor en mi metodología va a ser una revisión de expedientes clínicos, que es algo también muy básico, ¿no? Porque pues la información ya está ahí. Tratamos de buscar información nueva, que se vale porque también va a ser información nueva el buscar en expedientes clínicos, porque a lo mejor no está hecho este análisis previo, pero a lo mejor ahorita vamos a hacer encuestas sobre la alimentación, encuestas sobre la actividad física. Y en el análisis vamos a tener que nuestros indicadores para estas encuestas
obviamente ya desglosando todos los indicadores que tenemos que ver, o a lo mejor ocupando metodologías o instrumentos que ya están avalados previamente en otros estudios de esta índole, pues son las que ocupamos, ¿no? Y ya con este análisis, teniendo un análisis fijo, entonces sí vamos a llegar a las conclusiones. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Pues no únicamente vamos a decir así como, pues es que esta población tuvo un incremento en la incidencia de diabetes mellitus porque están comiendo mal, porque a lo mejor una empresa de refrescos entró y está haciendo descuentos, y entonces la gente prefiere comprar refrescos a comprar agua, como pasa en muchas comunidades de Chiapas, ¿no? Eh, y pues por eso está incrementando la obesidad, el sobrepeso y los trastornos metabólicos. Bueno, pues ya tenemos esta conclusión que es porque la empresa de refrescos llegó. Ok, entonces ahora sí tenemos una conclusión que podemos dar y que podemos buscar darle una solución al problema junto con las autoridades. Por eso es importante incluir a las autoridades, porque probablemente nosotros para el final de nuestro año de servicio social, pues vayamos a tener ya nuestro protocolo concluido. Pero ¿de qué va a servir que nosotros tengamos nuestro protocolo concluido si nos los vamos a llevar de regreso a nuestra sede urbana, donde nosotros vivimos, donde nosotros estudiamos o donde nosotros buscamos trabajar, si ese protocolo pues se va a ir con nosotros y de nada sirvió? Por lo tanto, tenemos que tener una elaboración final del protocolo en el que propongamos dar solución al problema, y esto tiene que quedarse dentro de las autoridades para que las autoridades puedan buscar programas, puedan hacer una abogacía específico para tratar de eliminar esto que ya vimos, ¿no? Llámese factores de riesgo, llámese incidencia, llámese prevalencia, llámese lo que quiera que estemos buscando nosotros en nuestro protocolo de investigación. Es muy importante seguir más o menos este camino de cómo va siendo un protocolo de investigación, qué es lo que tenemos que ir haciendo en un protocolo de investigación, porque de esta manera nosotros no nos desviamos. Ustedes dentro de su servicio social, sobre todo en un servicio social rural, se van a encontrar con muchas cosas muy raras que a lo mejor solamente lo leyeron alguna vez en un libro. Eh, a lo mejor no, a lo mejor les toca pura consulta de niño sano, puras diarreas, puras infecciones del tracto respiratorio alto, infecciones de tracto urinario, muchas consultas de crónicos, muchos diabéticos, muchos hipertensos, muchas embarazadas, que es nuestro pan de cada día en el servicio social, ¿no? Diario tenemos que ver nuestras 3 infecciones de vías respiratorias, nuestras 4 gastroenteritis, nuestras 2 embarazadas de cajón y nuestros 5 crónicos diarios, ¿no? Pero dentro de todo esto, nosotros siempre podemos irle sacando un poquito. ¿Por qué? Porque hay mucho de dónde investigar. Y entonces entramos a cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos que nosotros como médicos pasantes en servicio social experimentamos. Antes que nada les voy a compartir un poquito de mi experiencia. Yo ya les comenté, estuve en el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Chignahuapan, en Puebla. Es la entrada a la Sierra Norte de Puebla. Por lo tanto, pues son comunidades muy rurales, y a nuestro centro tenía mucha afluencia de las localidades aledañas a Chignahuapan como tal. Chignahuapan pues es una zona rural un poquito ya más urbanizada, tiene aproximadamente 15,000 habitantes, es una ciudad, casi una ciudad muy grande, pero las comunidades que están cerquita todavía son comunidades muy rurales, comunidades que incluso siguen hablando totonaco, que cuando tú llegas a la comunidad Acuautotola, que es una comunidad que está pues ya más metida a la sierra, ¿no? Que te hace 5 horas desde Chignahuapan hasta llegar al pueblo, eh, pues llegas a la consulta y pues no sabes ni qué están hablando, ¿no? Porque te dicen, te señalan la cabeza, te hablan en totonaco y pues no entiendes, te hablan en zapoteco y pues no entiendes, ¿no? Entonces, son cosas que a mí en el servicio, pues sí me sacaron de onda al principio, ¿no? Porque pues yo nunca había escuchado que nadie hablara totonaco, y cuando llego y me dicen, tienes que dar la consulta al señor, pero no habla español, pues adelante, dale la consulta, pues sí, al principio te desconcerta un poquito, ¿no? Bueno, total que yo no soy muy fan de la clínica, pero tuve la oportunidad, como les mencionaba hace ratito, de estar dentro de la jurisdicción. Y dentro de la jurisdicción precisamente me dedico un poquito más a la investigación en materia administrativa.
mi jurisdicción no tenía parámetros claros sobre qué era lo que iban a hacer dentro de la Jornada Nacional de Salud Pública, lo que antes eran estas Semanas Nacionales de Vacunación, que se modificaron a las Jornadas Nacionales de Salud Pública. Pues precisamente me dediqué a investigar un poquito eh, otros estados, otras jurisdicciones, otros países que eran lo que habían hecho en estas jornadas nacionales, y traté de adaptarlo haciendo protocolos para que mi jurisdicción pudiera implementarlo dentro de su jornada. Y precisamente les elaboré un protocolo de investigación en donde abordaba estos puntos y qué era lo que se tenía que hacer. Este protocolo pues fue adoptado por la jurisdicción y todos los centros de salud de la jurisdicción lo replicaron. También me dediqué un poquito a ver qué era lo que estaba pasando eh, con los diagnósticos de salud de todos los médicos pasantes y de todas las unidades, ¿no? Que eran el refrito del refrito del refrito de los pasados. Entonces me dediqué a hacer precisamente un análisis de todos los diagnósticos de salud de los años pasados, de todos los centros de salud de mi jurisdicción, que son cerca de 46 centros de salud de la jurisdicción. Y pues sí, precisamente vi que eran el refrito del refrito del refrito y que la información que estaban reportando dentro de los diagnósticos de salud pues no estaba siendo válida, y por lo tanto pues las metas que la jurisdicción estaba mandando a los centros de salud no estaba siendo correcta. Entonces, estas son las líneas que yo tomé un poquito más administrativas. Yo no me metí tanto con lo clínico y había mucho de dónde sacar. Hubo una muerte materno-fetal de una paciente que tuvo una ruptura de uterina sin causa aparente, fue idiopática, así la dejaron, y espontánea, aún después de una autopsia. Entonces, son cosas que existen estas patologías, ¿no? Teníamos casos de leptoespirosis, que no es endémica de la zona, ¿no? También a lo mejor eran puntos para investigar. Tuvimos 12 SAVIs graves, eventos supuestamente atribuibles a la inmunización, graves, que son cosas pues que epidemiológicamente nos llaman mucho la atención y que nosotros tenemos que estar ahí para tratar de investigar, porque todo lo que nosotros hemos leído en los libros, en nuestros 5 años de carrera, en el internado, que a lo mejor ya veíamos los casos muy graves hospitalizados o que ya llegaban a un centro hospitalario de segundo o tercer nivel, pues aquí precisamente es la oportunidad para nosotros captar estos casos y, si nos gusta el área clínica, pues realizar la investigación en materia clínica, ¿no? Si ustedes quieren ser cardiólogos, quieren ser neurólogos, les va a llegar mucho, les van a llegar soplos que no los habían diagnosticado antes, y entonces podemos ver en una comunidad cercana a la mía, había niños que todos los niños que estaban naciendo nacían con soplos y nacían con malformaciones cardíacas. Entonces, nadie se ha dado la tarea todavía a investigar qué era lo que estaba pasando en esta comunidad, ¿no? Pero a lo mejor si ustedes desean ser cardiólogos en un futuro, pues pueden decir, pues en esta comunidad está pasando esto, ¿por qué nadie lo ha investigado? Y entonces ir a esta comunidad a hacer investigación. Sobre todo porque, como les decía, las redes interpersonales dentro de las zonas rurales son un poquito más cercanas. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que cuando lleguen a estas comunidades, pues van a ver que la enfermera que les toca de base, el enfermero que les toque de base, el promotor, la promotora, saben todo de todos, ¿no? Y entonces así como, sí, es que en el pueblo de aquí adelantito a 2 horas, fíjate que la comadre, su hijo se le enfermó. Todos saben todo. Entonces, es información que ustedes, que nosotros podemos captar precisamente para los fines que nosotros deseemos en cuanto a la investigación. Y entonces, ahora sí, analizando un poquito sobre cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos que encontramos, yo hace ratito estaba haciendo una idea de un brainstorming de cuáles fueron las oportunidades que yo tuve, que a lo mejor no las aproveché, pero pues precisamente porque mi disposición era otra. Lo que les mencionaba al principio, primero necesitamos la disposición. Y entonces, ¿qué oportunidades nosotros nos prestamos cuando estamos dentro de una comunidad rural para realizar investigación? Número uno, que nosotros vamos a ser los médicos de esa unidad. Ahí no vamos a depender de otra persona. A lo mejor sí dependemos de otra persona, pero la otra persona no va a estar con nosotros en la consulta. Entonces nosotros como médicos vamos a tener la oportunidad de interrogar lo que nosotros queramos, de explorar lo que nosotros queramos hacia los pacientes que tengamos. Vamos a hacer el primer contacto del paciente. Vamos a ser la primera persona antes de que llegue a un hospital
antes de que se realice estudios de laboratorio, antes de que tenga la intervención de un especialista, antes de que tenga cualquier cosa, vamos a ser el primer contacto del paciente. Otra oportunidad, tenemos la oportunidad de romper el paradigma, de romper todos los paradigmas que ya han estado. Yo cuando llegué a mi centro de salud, había doctores que recetaban IECAS y ARA2 simultáneamente para pacientes con hipertensión, ¿no? Cuando eso ya no está bien visto ante la comunidad médica. Entonces, pues yo me di la tarea a precisamente cambiar todos estos esquemas que a lo mejor ya no son los indicados, a romper estos paradigmas que ya se tenían bien instaurados y perpetuados dentro de mi centro de salud para tratar de mejorar un poquito. Y esto en el área ya clínica práctica, pero en el área de investigación, pues así mismo nosotros podemos cambiarlo. A lo mejor en la comunidad tienen un paradigma de que eh, algo funciona por X motivo y nosotros llegamos a cambiar estos paradigmas, ¿no? Es una oportunidad muy grande que nosotros tenemos. La otra oportunidad es que nosotros vivimos, estamos inmersos en esa realidad de las personas que están ahí. Como no nos despegamos de nuestra clínica las 24 horas, 6 días a la semana, pues realmente nosotros estamos, nadie nos va a contar qué es lo que está pasando en esa comunidad. Nosotros vamos a saber si la comunidad, no sé, a lo mejor no tiene agua o a lo mejor solo tiene agua potable una vez a la semana o a lo mejor no tiene control de excretas. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a vivir de primera mano. Nosotros vamos a ser los que vamos a tener que ir a carrear agua al pozo, que vamos a tener que estar llamándole a la pipa, que vamos a tener que estar ocupando una letrina. Somos nosotros los que vamos a vivir la realidad en la que nuestros pacientes están viviendo. Eh, y esto nos va a proporcionar que estemos en un conocimiento o en una interacción estrecha con las personas, que al final eso es lo que nosotros vamos a buscar en la investigación, información nueva que pueda ayudar a mejorar algo en la salud de la comunidad. Y el hecho de que nosotros podamos sernos amigos o enemigos de la comunidad, pues nos va a proporcionar que conozcamos de primera mano también las necesidades de ellos sin que caigamos en el vicio de leer el diagnóstico de salud que dejó el pasante anterior, que a lo mejor fue un refrito del refrito del refrito de hace 20 años. Esa es otra oportunidad muy grande que nosotros tenemos al estar en una zona rural. Y otra oportunidad muy grande es que nosotros vamos a controlar las referencias y las contrarreferencias. Vamos a saber si nosotros estamos enviando un paciente a un segundo nivel, por qué lo estamos enviando, cuáles fueron nuestro criterio médico para enviarlo a un segundo nivel o a un tercer nivel, si nos lo contrarrefirieron, ver la contrarreferencia, cómo evoluciona posterior a una intervención en un segundo nivel, por ejemplo. Cosa que en el internado de pregrado, cosa que durante nuestras áreas clínicas, pues no teníamos esta oportunidad, ¿no? Ya cuando nos llegaba al hospital de interno, pues sí nos llegaba con la hojita de referencia, pero pues no sabíamos el médico que lo envió de referencia, cómo es que lo había encontrado realmente para mandarlo. Estas son algunas de las oportunidades. ¿Qué reto vamos a tener? Todos los retos inherentes a ser pasante. El que vas a estar solito en tu centro de salud, que vas a estar recluido, que no vas a poder estar viendo a tus amigos, a tu familia, que te estás cambiando generalmente de un entorno urbano dentro del internado o dentro de la carrera a un entorno rural, a lo mejor que son comunidades que en tu vida habías escuchado, nombres que no habías escuchado, que te vas a estar topando con el clima, que a lo mejor es mucho frío, que a lo mejor es mucho calor, que a lo mejor llueve mucho, eh, que a lo mejor la comunidad es una comunidad muy embravecida, que a lo mejor no querían al pasante anterior, entonces desde que tú llegas ya te están viendo feo, que a lo mejor el personal con el que estás trabajando pues no es el personal que tú deseas. Estos son retos que sí nos pesan mucho a los pasantes que estamos en zonas rurales, sobre todo ¿por qué? Porque pues son cosas que no estamos acostumbrados. Y es un choque cultural muy grande el llegar a una comunidad rural que no conoces, en la que no tienes agua, en la que no tienes gas, en la que no tienes luz, que no tienes internet, que estás a 5 horas de tu familia, que son muchas cosas que pues te llegan, ¿no? Te llegan a poder. Y el hecho de que te lleguen a afectar, pues impone un reto, porque entonces tu disponibilidad para generar un protocolo se va a ver completamente disminuida. Muchas veces también hay conflictos de intereses con las autoridades, ¿no? Que a lo mejor tú presentas un protocolo de investigación para cambiar algo que viste como una necesidad dentro de tu centro de salud, pero porque son compadres el jefe de investigación con el encargado de la clínica, pues no te autorizan tu protocolo de investigación. O que a lo mejor
no sé, muchos conflictos de intereses se pueden prestar. Y las barreras culturales y sociales de la comunidad rural son muy diferentes a las comunidades urbanas. Sobre todo, ¿por qué? Porque la medicina tradicional cobra un efecto muy importante y en este caso es un efecto negativo. Si tú quieres realizar una investigación, muchas veces las mujeres de las comunidades no van a consulta de planificación familiar o no van a consulta de seguimiento del embarazo. ¿Por qué? Porque las parteras juegan este rol, ¿no? Y entonces esta barrera cultural, esta barrera social, no te permite realizar a lo mejor un protocolo de investigación que tú quieras realizar. A lo mejor tú querías ver por qué la comunidad en ese contexto está teniendo muchos abortos, ¿no? Y entonces tú tratas de hacer una investigación, pero por las barreras culturales, pues la mujer no acude a consulta, el esposo no deja que te comuniques con la esposa. Son muchas cosas que sí imponen. Lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? El idioma. Algo tan básico como el poder entender qué es lo que te está comentando el paciente o qué es lo que el paciente entienda qué es lo que tú como médico le estás tratando de decir, pues son barreras culturales y barreras sociales que sí importan mucho al momento de realizar una investigación. Eh, bueno, ahora sí. Eh, un poquito, quiero que alguno de aquí me comente qué otras oportunidades o qué otros retos con esta plática ustedes creen que se pueda proporcionar o que ustedes hayan vivido, que hayan tenido compañeros, hermanos, amigos, primos, que les hayan comentado qué es lo que puede pasar. Un poquito manera de discusión. Alguien que se anime. Pues yo creo que Vamos a ver, aquí conozco. Ajá. ¿Quién es? A ver, Jenny. yo, pues Sí, yo creo que como mencionas, ¿no? Es hacerla el servicio en una comunidad tan alejada de tantas cosas, fuera del crecimiento personal que puedes tener, es como ver la realidad de tus conocimientos, ¿no? De los conocimientos que pudiste haber adquirido a lo largo de los 4, 5 o 6 años que hayas estudiado antes, depende de la escuela donde estés, y que pues te enfrentas a ti mismo y que pues yo creo que muchas veces a todos nos va a tocar de que no sabemos algo y pues ahí lo que dices tú es lo que vale. Entonces, o te pones a estudiar realmente o vas a estar medicando mal a las personas o vas a hacer que sus padecimientos lleguen a más, ¿no? Entonces, yo creo que uno de las cosas más positivas de irte a la comunidad es que vas a poder ver la realidad de tus conocimientos y te vas a poder enfrentar a ti mismo y vas a poder ver lo que tienes que mejorar y las áreas en donde debes estudiar más. Y si, por ejemplo, pues es cuando ya haces, como dijeran, callo para poder resolver las necesidades de una consulta general, ¿no? Porque pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, fuera de el ENARM o cualquier maestría, doctorado que quieramos hacer después, pues ya ahí es cuando vas a ver la realidad y te vas a enfrentar a tus conocimientos. exacto. Sí, sí es impresionante la primera vez que llegas a tu centro de salud y te dicen, pues ya, ahí está, da la consulta, ¿no? Sí, se siente raro. Pues no sé si alguien más quiera comentar algo en materia de un poquito de siendo esta parte de investigación, porque pues sí, realmente el servicio se presta mucho, por todas las oportunidades que les mencionaba, se presta mucho a realizar investigación. Y no es difícil porque dispones de mucho tiempo, como les mencionaba, en una comunidad en la que no puedes salir a nada, porque pues si sales es a caminar a la naturaleza, porque pues no hay nada de lo que nosotros conocemos, que tienes mucho tiempo libre, porque tu consulta es de 8 a 4 y a lo mejor tú agendaste tus consultas únicamente de 8 a 2 para que de 2 a 4 hagas tus notas y tienes toda la tarde libre. Pues sí se presta mucho a que tengamos estos espacios de tiempo para estudiar, a que tengamos los espacios de tiempo para realizar investigación, pero también hay que estar muy conscientes de que también existen muchos retos, ¿no? Así como la oportunidad de tener tiempo, todas las oportunidades que les mencioné, pues también están los retos que nos podemos encontrar.
y no es difícil, no caigan en el que es que a lo mejor no sé cómo implementar un instrumento para medir la depresión en el adulto mayor. Eh, pero pues sí. Eh, Antonio nos realizó una pregunta en el chat que dice, ¿qué opinas sobre realizar cercos epidemiológicos? ¿Consideras que el pasante debería de participar en eso? El realizar cercos epidemiológicos es una tarea sinceramente muy complicada. A mí me tocó realizar, bueno, estar junto con el epidemiólogo de mi jurisdicción realizando 2 cercos epidemiológicos por enfermedades exantemáticas y una por probable cólera dentro de las comunidades. Creo que sí es algo que tiene que participar el pasante. No creo que es algo que tenga que ser responsabilidad completa del pasante porque es un mundo completamente diferente a lo que a lo que sabemos, ¿no? Dentro de la facultad, dentro del internado, nunca te enseñan cómo tienes que realizar un cerco epidemiológico. Eh, Son muchísimas los factores que tienes que considerar, son mucha la papelería que tienes que hacer, son muchas las precauciones que tienes que tener, son muchas las medidas que tienes que llevar a cabo para realizar un cerco epidemiológico. No tendría que ser responsabilidad, no debería de ser y no es responsabilidad de los pasantes en servicio social. Sin embargo, sí tienen que contribuir, sobre todo si es la comunidad en la que tú estás, porque pues al final de cuentas eres el médico de esa comunidad, ¿no? Entonces, en caso de que lleguen a presentar enfermedades o brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, desde enfermedades respiratorias agudas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades exantemáticas, enfermedades por vectores, todo lo que involucra vigilancia epidemiológica y sea necesario realizar cercos epidemiológicos, acérquense con los epidemiólogos, con la dirección de epidemiología, con la dirección de los programas que les corresponda, si es enfermedades prevenibles por vacunación, si es enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica pura, si es enfermedades de la infancia, enfermedades eh, no transmisibles, enfermedades transmisibles, todo eso, sí acérquense con los responsables de los programas dentro de la jurisdicción para que sea necesario. Pero siempre tengan en cuenta que de esos cercos epidemiológicos ustedes pueden aprender muchísimo. Yo en la que tuve de cólera, bueno, que al final no resultó ser cólera, pero sí eran vibriones que encontraron en las muestras, pues aprendí mucho, ¿no? Se presta mucho a esto, sobre todo posterior a la realización del cerco epidemiológico. Scomp de Cifauger nos pregunta, ¿qué tan complicado fue realizar el protocolo para la semana de vacunación en cuanto a la adaptación de cada comunidad? Ya que en algunas poblaciones el número de habitantes es menor o en ocasiones es una población de solamente adultos mayores. Realmente me ayudé mucho de la MEF. La MEF fue uno de mis grandes parteaguas para iniciar este protocolo. Recuerden que los protocolos de investigación, si bien pueden ser muy específicos, también pueden ser muy generales, ¿no? Y aquí contemplamos que, como les mencionaba, tenemos toda la información abierta en sus jurisdicciones. Cuando ustedes vayan a la jurisdicción a pedir información, estas áreas tienen que darles toda la información que ustedes requieran. Entonces, es muy fácil realmente solicitar esta información, es muy fácil conocer la necesidad, la situación demográfica, las pirámides poblacionales de las comunidades. Entonces, es mucho más fácil que tú puedas realizar pues acciones específicas si ya conoces todos estos determinantes sociales en salud de las poblaciones específicas. Ahora, también es importante eh, pues que en este protocolo que realicé no mencioné metas específicas. Mencioné metas específicas para la comunidad en la que yo estaba. Sin embargo, sí les puse tablitas de más o menos cómo tenían que sacar ellos sus indicadores para sacar sus propias metas y que pudieran con las propias metas pues ver el avance o la regresión que tuvieron en materia de las actividades específicas que se manejaron dentro del protocolo una vez posterior a su implementación, básicamente como si fuera un reporte de los que maneja la DCP. Así se los manejé para que pues ya cada comunidad se pudiera adaptar a sus propias necesidades en materia de salud. Recordemos que aún siendo una misma jurisdicción, que todo era la Sierra Norte de Puebla, o bueno, la entrada a la Sierra Norte de Puebla, que era mi jurisdicción, pues básicamente los determinantes sociales en salud eran muy parecidos entre todos. No sé Gracias, si alguien... Jürgen. Creo, creo que ya no hay más preguntas o ya no veo más preguntas aquí en el chat.
De hecho, pues ya como conclusión quería decir que una de las razones por las cuales a mí me gusta la investigación no es, y creo que todo el mundo tiene como un concepto erróneo de ella, que es algo como más frívolo o algo en el que las personas que no les gustan tanto los pacientes se inclinan más por la investigación, y yo la verdad lo veo totalmente contrario a esto. Yo creo que la investigación es, uno hace investigación porque quiere cambiar algo realmente, porque te interesan tus pacientes, porque quieres no solo ser algo como muy efímero, el pasante es muy efímero, llega un año y al siguiente año ya se olvidaron de él todos los pobladores. Y pues no, no tiene por qué ser así. Tienes, a donde vayas puedes dejar tu huella, y tu huella puede ser un protocolo de investigación o seguir el protocolo de investigación que ya se está realizando en esa comunidad. Entonces yo creo que sería muy bueno que todos desde que estamos en nuestro periodo formativo tengamos esa como cultura de interesarnos por la investigación, porque no es como que a algunos les interese la investigación y a otros la clínica. Yo creo que va muy, muy de la mano. El hecho que te interese tu paciente, que te interese cambiar algo en el mundo, por así decirlo. Entonces, si nadie más tiene alguna pregunta, pues muchas gracias, Jürgen, y muchas gracias a todos por asistir. Gracias y buenas noches, y sigan al pendiente de nuestras redes sociales. Bye bye. Gracias, Sus. Gracias a todos. Dios. Bye. Muchas gracias, bye.